Los viajes con Monsieur Pierre. Monsieur Pierre tenía muchas formas de ganarse la vida, algunas muy graciosas, como vender espantapájaros. Ninguna persona con buen sentido haría espantapájaros, razonaba Monsieur Pierre, a no ser que fuera un chacarero que acababa de sembrar. Pero ¿para qué esperar eso? ¿Para qué dejar que ese hombre pierda el tiempo haciendo espantapájaros en vez de cuidar su chacra? Para eso estoy yo, Monsieur Pierre, fabricante y vendedor de espantapájaros. Y así fue como Anselmo se convenció de que aquello podía ser un oficio y se transformó en ayudante de Monsieur Pierre. Pueden verlo salir del monte detrás de su maestro, los dos de a caballo, aunque el caballo de Monsieur Pierre más parece una mula. Van de chacra en chacra, ofreciendo su mercancía, espantapájaros de todos los tamaños y colores. En una de las recorridas, Anselmo se encuentra con un ex soldado del fortín. ¡La pucha!, se ríe el ex soldado. ¿Quién te ha visto y quién te ve? De mercachifle como un gringo. Porque los gauchos menosprecian a los comerciantes de la campaña, sobre todo a los vendedores ambulantes, casi todos extranjeros. Preferirían otras habilidades, la destreza de un domador, por ejemplo. No es vergüenza trabajar, se defendió Anselmo. Lo único que te falta es que andes con una cotorra o un monito sobre el hombro, che. No es mala idea, opinó Monsieur Pierre. ¿Y este mamarracho? ¿De dónde salió? Anselmo temió que los hombres empezaran a discutir y que una palabra trajera la otra y que el ex soldado sacara a relucir su cuchillo, porque eran muy frecuentes las peleas de los vagos y mal entretenidos, como se les llamaba entonces a la gente pendenciera y sin ocupación. Pero no ocurrió así. Monsieur Pierre consideró seriamente la posibilidad de llevar un monito o una cotorra sobre el hombro y también la de tener que enfrentar a un señor antipático. Para demostrar que no tenía miedo, arrojó una botella al aire y antes de que tocara el suelo le pegó un limpio puntapié y la partió por la mitad. Luego, con el canto de la mano, partió una tabla como hacen ahora algunos karatecas. El hombre del fortín, que nunca había visto hacer aquellas cosas, desistió de burlarse del francés. Muy habilidoso, don. ¿Ves, Anselmo? Uno siempre aprende algo de la gente que sabe. Siguieron viaje. No solo cabalgaron de día, sino también de noche, cosa que al paisano casi siempre evita para no tener sorpresas. Mientras cabalgaban, Monsieur Pierre le iba diciendo el nombre de las estrellas, de las constelaciones. Y uno sentía que viajaba por el cielo también, cerca del Lucero y la Cruz del Sur, que todos los paisanos conocen, pero también de otros astros, de otros mundos desconocidos, a los que el hombre, decía Monsieur Pierre, llegará tarde o temprano. Detrás de los fortines, desafiando al malón, muchos hombres y mujeres llegados de otros países construían sus ranchos, más de 3 o 4. Ya era una pequeña colonia, y allí llegaba Monsieur Pierre y su ayudante, al principio con espantapájaros y luego con toda clase de entretenimiento. Porque la gente necesita, primero pan, y después magia. Por eso había construido un teatro de títeres, que hablaban en diferentes idiomas, los que conocía Monsieur Pierre, que eran muchos, y también una linterna mágica, un cajoncito, un aparato anterior a la cámara fotográfica que mediante un juego de espejos y la luz de una vela, proyectaba en la pared del rancho diferentes láminas, con historias muy impresionantes. ¡Uy, uy, uy! Se asustaba un chico. ¡Sálvenlos! ¡Sálvenlos!, gritaba una mujer al ver la imagen de un naufragio. A ese maldito le rompería la cabeza, exclamaba un señor muy pacífico al ver a uno de los villanos. La gente se transformaba, como cuando uno ve una película de aventuras en el cine o en la tele. Y en verdad, la linterna mágica es como la abuelita de esas invenciones. Y el primero asombrado. ¿Saben quién era? Sí, adivinaron. El mismo Anselmo, el abuelo de mi abuelo. Era un gaucho, sí,
pero ahora también un joven que conocía el mundo a través de la linterna mágica y los cuentos de Monsieur Pierre. A veces, a la noche, junto al fuego, miraba los libros del francés, apiladitos como ladrillos. No se animaba a tocarlos, intuía que allí habían muchas aventuras negadas para los que sabían leer, como Anselmo, como él, sin ir más lejos. Monsieur Pierre adivinó lo que pensaba el muchacho. Es hora de que aprendas a leer, hijo. Hijo, dijo, y a Anselmo se le llenaron los ojos de lágrimas. En otras ocasiones, con el francés, Anselmo lloraba, pero de risa, como cuando quiso intervenir en una carrera cuadrera, con bicicleta. Jugó 10 patacones contra el caballo de fierro. ¡Vite, vite! ¡Rápido, rápido! Apenas dieron la señal de largada, los caballos más veloces lo dejaban atrás. ¡Hasta más ver, monsieur! Monsieur Pierre pedaleaba a lo loco. ¡Oh! ¡Don mío! Hizo reír a todos y él mismo se rió, porque no estaba mal, de vez en cuando burlarse un poco de uno mismo. El episodio de la bicicleta no lo desanimó. Lejos de eso, se puso a leer cuanto libro había acerca de los inventos modernos y las formas de realizarlos. De haber estado en Buenos Aires, es posible que lo hubiera nombrado académico o rector de un colegio nacional como a su compatriota Amadeo Jaques, o bibliotecario de la Biblioteca Nacional como a ese otro ilustre compatriota, Paul Groussac. Pero él estaba en medio del campo, en una tierra que asolaban los malones, los matreros, aventureros y bandidos de todas las especies. Era un gran maestro, pero con un solo alumno, Anselmo, el abuelo de mi abuelo. Él seguía con sus costumbres de gaucho, pialar, domar, bolear avestruces, jugar a la taba y la sortija. Pero ya conocía los rudimentos de varios idiomas que conversaba con el francés. Hablan el idioma del diablo, dijo un comisario a un juez de paz en un pueblo de frontera. Habrá que interrogarlos como Dios manda. Para empezar, me los voy a meter en el cepo. Y por eso pasó lo que pasó. Para un criollo, decía años más tarde el abuelo de mi abuelo, ser o parecer civilizado es casi una herejía. Recordaba las desventuras por las que habían pasado junto a su maestro, Monsieur Pierre. Porque una noche, Monsieur Pierre y Anselmo fueron detenidos. ¿De qué se nos acusa?, preguntó el francés. De practicar brujería, che, le informó el comisario. No somos brujos, don. Somos gente decente. Vos te callás, mocoso. Exijo ver al cónsul de mi país, exclamó Monsieur Pierre. Aquí no tenemos de esas cosas, juas, juas, juas. Se rió el comisario. Un abogado quiero ver a un abogado, chillaba Monsieur Pierre. Todo fue en vano. Anselmo y el francés fueron llevados a un calabozo. Monsieur Pierre pidió una pluma y un papel porque querían escribir su defensa. Más modesto, Anselmo pidió un tazón de mate cocido. Estos dos se creen que están en un hotel, se rió, otra vez, el comisario. Pasó una noche y otra. Monsieur Pierre exigió que le devolvieran sus libros, pero los habían confiscado el juez de paz. No tienen derecho a quitarme los libros, se quejaba el francés. Es inútil, pensó Anselmo en voz alta. Estos no entienden razones. A un hombre no se le pueden privar ni del pan ni de la lectura, declamaba Pierre como si estuviera en las barricadas de la Revolución Francesa. Anselmo creyó que su amigo se había vuelto loco, así que no hizo ningún comentario. Se quedó silbando bajito, pensando en la manera de huir. Habían pasado varias semanas. El francés seguía recitando la Declaración de los Derechos del Hombre ante la indiferencia de 2 o 3 milicos, que mateaban bajo el alero. Por fin el francés se cansó, dejó de gritar y, al igual que Anselmo, adoptó la actitud de un perro sumiso y apaleado. Lo que Anselmo temía es que alguien lo reconociera como a un desertor y lo enviaran de regreso al fortín. Prefería ser un preso de comisario de pueblo,
más tranquilo. Una mañana lo hicieron formar junto a unos borrachos y los llevaron hasta la plaza del pueblo para hacer algunos trabajitos. Era costumbre entonces que los presos poco peligrosos trabajaran en cosas así, bajo la vigilancia de uno o dos guardias. A las 2 horas vieron llegar por la calle Mayor a una diligencia que iba para Mendoza. Hay que abordarla, Pierre, propuso Anselmo. No tenemos dinero para el pasaje, recordó el francés. Después nos ocuparemos de ese detalle, se impacientó el abuelo de mi abuelo. El postillón, el guía de la diligencia, estaba cambiando sus cabalgaduras. ¿Dónde estarán nuestros caballos?, suspiró Monsieur Pierre. ¡Olvídalos!, sonó la corneta del postillón y la diligencia se puso en marcha. Pierre echó a correr, abrió la puerta del carruaje y se metió junto a dos lindas pasajeras, mientras Anselmo se acaramaba a los altos de la diligencia y se sentaba en el pescante junto al postillón. ¡Métale, compañero!, ordenó mientras sentía el aire que le golpeaba la cara, el aire del campo, el aire libre que lo llenaba de alegría. Las señoritas lo inspiraban a Monsieur Pierre, aunque estaba algo maltrecho después de su temporada en el calabozo. De pronto recuperaba cierto aire elegante y negligente, de gran señor. Pierre, literalmente muerto de hambre, no se abalanzó sobre las presas del pollo que comían las dos muchachas. Aceptó, sí, un trozo que comió muy delicadamente. Después, mientras cortaban pan, queso y saboreaba el vino, inició una charla muy amena acerca de sus viajes alrededor del mundo. Las dos jóvenes, que eran señoritas adineradas, habían estado en París junto a sus padres. Ellos estarán muy felices en conocerlo, Monsieur Pierre. Adoran todo lo francés. ¡Magnífico, magnífico!, exclamó Monsieur Pierre, que añoraba algo de la vida cómoda de las grandes ciudades. Entretanto, Anselmo tomaba las riendas de las diligencias y dejaba que el postillón descansara un rato. Así pagaban el viaje que iban a hacer muy largo, muy penoso por grandes llanuras y después montes y sierras. Es cierto, iban a parar en algunas postas para reponer fuerzas, cambiar cabalgaduras, dormir y seguir el viaje. Una de las señoritas que viajaban era muy bella, de aspecto distinguido. Se llamaba Sofía. Al parecer, Monsieur Pierre estaba muy interesado en ella. La otra, mucho más joven y muy bella también, se llamaba Liliana. Anselmo la miró, y casi se enamora. Pero tenía mucho trabajo y estaba muy cansado, y solo pensaba en llegar a Mendoza. Cuando llegaron a Mendoza, Anselmo buscó trabajo como tropero. Era un buen jinete, muy bacano, aunque hombre de llanura no más. Y allí era necesario trepar las sierras a traerse a la misma cordillera de los Andes. Al principio Anselmo tuvo un poco de miedo. Se animó, de a poco, conduciendo mulas por el borde del abismo, por desfiladeros muy peligrosos. Recordó que años antes, muchos hombres que veían la cordillera por primera vez se animaron a cruzar, siguiendo al general San Martín. Claro que ahora no había guerra. Las recúas de mulas llevaban mercadería para Chile y otras las traían a Mendoza. A veces uno veía del otro lado del desfiladero a un grupo de hombres con sus mulas y se asustaba de la inmensidad de la piedra, de esas moles grises, veteadas de blanco en las alturas, con grietas verdes y rojizas, y uno que otro ojo de agua, el comienzo de un manantial allí en el alto. Cuando soplaba el viento, si los sorprendía en medio del viaje, los arrieros iban bien pegaditos a la piedra, cubriéndose hasta la mitad de la cara con sus ponchos. Solo temían al viento blanco y ese viento de nevada que cala hasta los huesos y deja a los hombres y a los animales tirados, muertos, si es que no llegaron antes a un refugio, si no buscan amparo en las mismas grutas de las montañas. Pero todo eso Anselmo lo fue aprendiendo de a poco. Vio,
en la altura, el vuelo del cóndor, las grandes alas extendidas. De pronto, tuvo una idea loca. ¡Volar! Claro está, todavía no se había inventado los aviones. Entretanto, en la ciudad de Mendoza, Monsieur Pierre entraba a la casa de Liliana y Sofía. Como era costumbre entonces, antes de comer matearon un rato y las señoritas entretuvieron al francés charlando en el idioma del visitante y tocando la guitarra. El papá de la señorita se puso a disposición del gentil caballero. Le agradezco mucho, señor, respondió Monsieur Pierre. Tengo varias ideas que quisiera poner en práctica. Pues veamos, dijo el señor. Temo aburrir a las señoras, se disculpó el francés. En ese caso, creo que será mejor que nos veamos mañana en mi despacho. ¿Qué le parece, señor? De acuerdo, dijo el francés, que quiere decir de acuerdo, y sin esperar más, continuó charlando con las señoras. Habló de las tierras de París, de música, de teatro, de poesía. Hizo honor a una abundante cena y a los postres entretuvo a la pequeña concurrencia con juegos de prestidigitación. Monsieur Pierre, como muchos viajeros de ese tiempo, tenía ideas progresistas acerca de todos. El regadío de las chacras, cómo ganar tierras al desierto a través de acequias y cursos de agua, y no le faltaban ideas sobre construcción de puentes, caminos, plazas, bancos, estaciones de ferrocarril. En verdad debía moderar su imaginación y sus ímpetus porque, de lo contrario, se transformaban en sospechosos y cualquiera podía pensar que se trataba de un charlatán. Tal vez lo fuera, pero para el abuelo de mi abuelo era un maestro, un genio. O sería las dos cosas quizás. Lo cierto es que convenció al papá de las lindas señoritas de que le otorgaran un crédito para sus empresas e inventos, y comenzó a frecuentar el club social, a vestir elegantemente y a cortejar a la señorita Sofía, como serio pretendiente. Pero no es de Monsieur Pierre de quien debemos hablar ahora, sino del abuelo de mi abuelo, de la chifladura de Anselmo por volar como los cóndores. ¿Te parece una idea descabellada? De ningún modo, respondió el francés. Me parece una de las ideas más sensatas del mundo. Un día habrá carretas volando por el aire. ¿Qué digo? Carretas. Vehículos más largos que los trenes recorriendo el mundo, sobre los océanos y los países más lejanos. Yo soñé eso y creí que estaba loco, confesó el abuelo de mi abuelo. Nunca estuviste más cuerdo, aprobó el francés. Y se pusieron a la tarea de diseñar un globo aerostático. Por las noches, Liliana y Anselmo miraban la Cruz del Sur. Me gustaría que te quedaras aquí, Anselmo. Antes debo hacer un viaje. ¿Crees que resistirá? Lo averiguaremos arriba. Los paisanos miraban asombrados. Parece la cara de un circo, pero hay dos payasos que quieren volar. El día de la partida había centenares de personas. ¡Viva el paisano! Y el gringo también. El globo comenzó a subir, y se perdió entre las nubes. ¡Ya estamos cerca de Chile, maestro! ¡Todo va bien! Pero, ¿qué es eso? De pronto apareció un cóndor. Se acercaba peligrosamente. ¡Fuera, bicho! Y el globo empezó a caer y a caer. Y cayó nomás. Si no hubiera sido por eso, Monsieur Pierre y Anselmo hoy serían dos héroes de la aviación y la navegación en globo. De todos modos, hicieron el intento como muchos otros pioneros. Al fin, no faltaron tantos años para que otros intrépidos se lanzaran al cruce de los Andes trepados a un globo, tiritando, muertos de frío, sin provisiones, cayeron en un valle. Por suerte pasaban por allí unos arrieros. ¡Miren quién está aquí! ¿Por dónde apareciste, che? ¿Desde cuándo sos pájaro? Eran unos vaqueanos, amigos de Anselmo. Se rieron mucho con la historia del cóndor. Suerte que están aquí para contar el cuento. El francés, callado, taciturno, subió a una mula. Pensó que no era una manera muy airosa de regresar a la ciudad, pero en fin, cosas peores se habían visto en el mundo. Al regresar, Sofía se echó a los brazos del francés.
como si éste regresara de la guerra. El papá de la muchacha se alegró mucho de verlo, pero le hizo prometer que sentaría cabeza. Monsieur Pierre no era un jovencito. Monsieur Pierre le gruñó un ojo a su amigo. Tal vez quería decirle que era eso lo que esperaba: casarse, tener una linda finca en Mendoza, hacer fortuna. O quizás el guiño quería decir que las aventuras nunca terminarían para Monsieur Pierre. Anselmo pensó en averiguar eso esa noche misma, en el baile que ofrecía el papá de Sofía y Liliana. Se acercó a la casa, iluminada por las velas y las lujosas de valses, lindas muchachas y jóvenes oficiales que remoloteaban alrededor de Liliana. Anselmo se miró en el espejo, vio sus pilchas de gaucho pobre, sus caras de muchacho, las botas acostumbradas al baile de las enramadas y patios de tierra. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó. Aunque le tenía mucho afecto a Liliana, no estaba enamorado de ella. Podían decirse adiós tranquilamente. Ella se casaría con uno de esos oficiales o con uno de esos jovencitos que los padres mandaban a estudiar a Buenos Aires, para que volvieran recibidos de doctores, casi todos abogados y con un poco de suerte hasta diputados de la provincia. ¿Por qué andas tan calladito, Anselmo?, le preguntó Liliana. ¿No te gustan las fiestas? Sí, claro que sí, pero venía a despedirme, ¿sabes? Porque para mí el viaje no terminó todavía. Liliana lo miró y lo siguió mirando como si quisiera entrar en el alma de su amigo. Tal vez adivinó lo que pensaba. Lo besó en la mejilla y le deseó buena suerte. El que puso el grito en el cielo fue el francés, que lo llamó tonto y retonto. ¿A dónde querés ir ahora? A Buenos Aires. No hay nada que hacer en Buenos Aires. Pero se dio cuenta que su amigo no cambiaría de opinión. Para Anselmo, como para mucha gente de la tierra adentro, como se decía entonces, la ciudad era como un gran desafío, una tierra a conquistar, un sueño interminable. Y hacia ella iba el abuelo de mi abuelo esa noche, cabalgando, solo bajo las estrellas. Adiós, Monsieur Pierre, gracias por todo. Adiós, querido amigo, siguió galopando.